Hola Claudia, hola Roberto. Vamos a seguir con los cuentos. El plan de Tuxtepec. Tras la muerte de Juárez, hay varios golpes militares. En 1876 triunfa uno encabezado por Porfirio Díaz, quien había sido derrotado en la lucha contra los franceses. En el plan de Tuxtepec se declara defensor de las leyes de reforma de la Constitución de 1857 y enemigo de la reelección. El porfiriato. Una vez en la presidencia, Porfirio Díaz gobernó hasta 1911. Su primera tarea fue pacificar al país y estabilizarlo políticamente. Después, promover la inversión extranjera, comunicar al país por medio de ferrocarriles y caminos, hacer obra pública, impulsar la educación y la cultura e iniciar el desarrollo de la industria y de la minería. Al mismo tiempo, las desigualdades sociales crecieron. Los obreros eran brutalmente explotados y a los campesinos e indígenas les eran quitadas sus tierras. Surgen las clases medias y la riqueza de las clases acomodadas se hace insultante. Las huelgas de Río Blanco y Cananea. Para defender sus derechos y obtener mejores salarios, los obreros utilizaron la huelga con arma de lucha, porque la suspensión de las labores ocasionaba pérdidas a los patrones, que eran los mayores de las demandas de los obreros. Las huelgas más importantes en el porfiriato fueron las de Río Blanco en Veracruz, que era una fábrica de textiles, y de la empresa minera Cananea. Obreros fueron a Cananea en Sonora. Ambas fueron reprimidas con gran violencia y decenas de obreros fueron asesinados. La Revolución Mexicana. Las elecciones presidenciales de 1910. Para las elecciones de 1910, el Partido Nacional Antirreeleccionista, con Francisco I. Madero como candidato, se enfrentó a Díaz. El opositor rápidamente obtiene simpatía de la gente, y al ver que se podía ganar, Díaz lo manda a encarcelar para poder triunfar en las elecciones. Madero escapó de la cárcel, huyó a Estados Unidos y lanzó el Plan de San Luis, en el que invitaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 en contra de los abusos del gobierno y de la falta de democracia. El gobierno de Francisco I. Madero. El levantamiento de Madero tuvo mucho éxito y en mayo de 1911 cayó Ciudad Juárez en manos de los rebeldes, por lo que Díaz renuncia. Se convoca a nuevas elecciones y Madero triunfa, ocupando la presidencia en noviembre de 1911. El nuevo gobierno enfrentó numerosos problemas: injusticias en el campo, enormes desigualdades sociales y ataques de la prensa. Las presiones de grupos que los habían llevado al poder fueron muy fuertes, y el gobierno dio respuesta lenta y poco eficiente a las causas del descontento. La decena trágica. La decena trágica comienza el 19 de febrero de 1913, en donde militares porfiristas se rebelaron contra Madero. Se atrincheraron en el edificio conocido como la Ciudadela y 10 días pelearon contra las tropas leales a Madero. El general Victoriano Huerta, encargado de defender al gobierno, traiciona a Madero y a Pino Suárez. Los hace prisioneros, los asesina, quedándose como encargado de la presidencia. A estos actos se le conocen como la decena trágica y desencadenaron la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Victoriano Huerta enfrentó un fuerte rechazo por grupos de la sociedad, que pensaban que por no haber ganado una elección y haber asesinado al presidente, era incorrecto que se dirigiera al país. Esta oposición estaba encabezada por el gobierno de Coahuila. Venustiano Carranza, quien sostenía el Plan de Guadalupe,
que el asesinato de Madero y Pino Suárez había roto la ley, por lo que había que volver a poner en funcionamiento la Constitución de 1857 y hacer nuevas elecciones. Por esta razón, su movimiento se llamó constitucionalismo. El gobierno de Huerta duró hasta agosto de 1914. Fue autoritario, disolvió las cámaras y mató a los opositores que podía apresar. Al llamado de Carranza acudieron varios caudillos, de modo que sus fuerzas armadas formaban 3 ejércitos. Noroeste, conformado por Álvaro Obregón, Sonora y Sinaloa. Noreste, Pablo González, Tamaulipas, Nuevo León y la División del Norte, Pancho Villa, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Por venir de distintos lugares, sus visiones de la realidad eran diferentes, lo que dio pie a conflictos y luchas por definir el camino correcto y los pasos para hacer realidad un México mejor, además de una cruel lucha por el poder. El zapatismo. Uno de los grupos armados más importantes fue el zapatismo, encabezado por Emiliano Zapata, Morelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, que luchaba por la evolución a los indígenas y campesinos pobres de las tierras de los ricos les habían quitado durante el porfiriato o antes. La lucha por defender las tierras ha durado desde la época colonial, cuando los españoles comienzan a quitárselas y continúan hasta nuestros días. El pensamiento de este movimiento está escrito en el Plan de Ayala. Aunque fueron derrotados, su demanda se convirtió en el ejemplo de lucha por justicia en el campo. La Convención de Aguascalientes. Una vez derrotado Huerta, no todos los jefes revolucionarios estaban de acuerdo con Carranza. Se reunieron en una convención en Aguascalientes para decidir el rumbo del país. Un grupo desconoció a Carranza y nombró a Eulalio Gutiérrez como presidente de la República. Inició entonces una lucha que duraría 2 años. El triunfo carrancista. Los carrancistas se refugiaron en Veracruz para reorganizarse. Villistas y zapatistas tenían el control de la mayor parte del país y pronto se enfrentaron a los carrancistas en el Bajío, donde Obregón derrotó a los villerristas en 1915. Al año siguiente los zapatistas fueron combatidos y duramente reprimidos hasta 1916. En ese año, Carranza convocó a un congreso que hiciera una nueva constitución. El gobierno de Carranza. Carranza fue electo presidente en 1917 y gobernó hasta 1920. Su periodo fue muy difícil porque en Europa se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Y en 1917 entró a la guerra de Estados Unidos, amenazando un conflicto con este país, que solo la habilidad del presidente logró evitar. Prácticamente pacificó al país y resolvió la difícil situación económica y la falta de recursos del gobierno. La promulgación de la Constitución de 1917. La Constitución es la primera ley más importante de un país. Recuerda, la Constitución es la ley más importante de un país. De ella nacen todas las demás y no la pueden contradecir. Establece las formas de gobierno, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos y de los gobernantes. El 5 de febrero de 1917 se firmó la nueva Constitución
que devuelve al país el control del subsuelo, petróleo, minería, que estaban en manos de extranjeros. El gobierno es motor del desarrollo económico y afirma la importancia del poder ejecutivo sobre las cámaras y sobre el poder judicial, que es el presidencialismo. Y aquí nos quedamos. Mañana seguimos con los cuentos.